Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Bien, vamos a comenzar. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Vamos a entrar a ver otro tipo de decisiones que son las decisiones múltiples. Okay, para contrastar, voy a hacer primero un ejercicio utilizando las decisiones anidadas y después vamos a realizarlo con decisiones múltiples. ¿En qué va a consistir el ejercicio? No voy a hacer todo el pseudocódigo. Okay. Voy a mencionar cuáles son los datos de entrada y solo voy a escribir la parte que respecta a las estructuras de decisión que se necesitan para resolver el ejercicio. Entonces, lo que queremos es realizar una operación aritmética de las que se nos presentan en pantalla. Podemos seleccionar entre las 4 operaciones aritméticas básicas. Se puede hacer suma, o resta, o multiplicación, o división. Entonces vamos a decidir cuál de las 4 se hace. También, obviamente, hay que conocer cuáles son los 2 números con los cuales se van a trabajar. Ese va a ser un dato de entrada. Se van a ingresar los 2 números. Vamos a trabajar con datos de tipo entero. Y también vamos a preguntar cuál es la operación aritmética que se desea realizar. Les voy a poner acá, creo que sí, tenemos suficiente espacio. Lo vamos a resolver con decisiones anidadas. Okay, repito, no voy a colocar todo el pseudocódigo. Entonces hay que leer número 1, número 2, los 2 números. Y partimos del hecho que número 1 y número 2 son variables de tipo entero. También vamos a leer la opción, que esto se refiere al tipo de operación aritmética. Mejor escribamos acá, para que no se nos olvide qué opciones tenemos. Entonces tenemos 1, suma, 2, resta, tenemos 3, multiplicación, y 4, división. Entonces leemos la opción que puede ser 1, 2, 3, 4. Cualquiera de esos 4 números. Leemos la opción. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál de estas 4 operaciones aritméticas es la que se tiene que realizar en un momento determinado? Pues tenemos que tomar decisiones. Vamos a utilizar la estructura SI. Bien. ¿Qué variable voy a evaluar? ¿De qué depende que se haga una suma, una resta, una multiplicación o una división? Pues depende de la variable opción. Pongo si opción igual a 1, voy a empezar con la primera alternativa que tengo, que es la de la suma. Entonces, si la opción es igual a 1, es porque el usuario dijo que lo que quería era sumar esos 2 números. Asumamos que el resultado también es una variable de tipo entero en donde vamos a guardar el resultado de la operación aritmética. Entonces, si la opción es igual a 1, tengo que sumar. Ahí está. Entonces ya evaluamos para suma. Me quedan 3 opciones todavía, así que empiezo el proceso de anidamiento.
Si no, sí. Vuelvo a preguntar. Voy con la siguiente opción, que es la de la resta. Ahí está. Si selecciono 2, es porque quiere restar los dos números. Te digo, resultado es igual número 1 menos número 2. Bien. Te evalué suma y resta. Me quedan dos opciones, multiplicación y división. Evaluamos. Si no, como me quedan dos opciones, el si no, no me sirve, porque el si no me da solo para una opción. Así que vuelvo a preguntar. Entonces la tercera es la multiplicación. Y aquí multiplico. Listo. Entonces ya llevo evaluadas 3 de las 4 opciones. Entonces la parte falsa de esta última decisión me da para la última opción que tengo. Así que aquí era resultado. Igual aquí. Y vamos cerrando las decisiones. Ahí tenemos esa situación resuelta con decisiones anidadas. Pero existe otro tipo de estructura que también nos ayuda a resolver este tipo de ejercicios donde nosotros tenemos varias alternativas y tenemos que evaluar en qué alternativa se cae. Esa estructura que también nos sirve para plantear este tipo de situaciones se llama decisiones múltiples o condicional múltiple. ¿Cuál es la definición de una estructura condicional múltiple? Entonces, aquí tenemos una diferencia entre lo que es la instrucción sí y la que se utiliza en la decisión múltiple, porque la instrucción sí se caracteriza por utilizar expresiones lógicas. Aquí yo tengo sí, opción igual a 1. Opción igual a 1 es una expresión lógica, porque utilizo variables, operadores de comparación para poder hacer preguntas. En la decisión múltiple no voy a utilizar en el inicio de la instrucción, no voy a utilizar una expresión lógica, sino que solo voy a escribir el nombre de una variable. Y de ahí voy a plantear una serie de casos o situaciones, que son los posibles valores que esta variable puede tener en un momento determinado. Los posibles valores para la variable opción son 1, 2, 3, 4. La sintaxis de la decisión múltiple. Bueno, la instrucción ustedes la pueden encontrar como según sea o según solamente variable, ahí es el nombre de la variable que se va a evaluar. O también la pueden encontrar en caso de y evalúo
la variable. Son dos formas o dos nombres que tienen la misma estructura. ¿Cómo se utiliza? Vamos a plantear este ejercicio de las operaciones aritméticas con la decisión múltiple. Te voy a comenzar según sea o según. ¿Bien? Según sea. ¿Qué variable es la que yo tengo que evaluar? Pues la variable opción. Voy a poner opción. ¿Mm? Ustedes pueden encontrar también que dice después hacer. Ahora, me dice la definición que hay que plantear una serie de casos. Entonces lo podemos hacer con la palabra caso. ¿Cuál es el primer valor posible o la primera alternativa que yo tengo para esta variable opción? Si opción es igual a 1, te voy a poner caso 1. 1 es el primer valor posible para opción. Opción es una variable de tipo entero. Les tengo ahí, en caso de que sea 1, ¿cuál es la operación aritmética que corresponde? La de la suma. Ahí está. ¿Cuál va a ser el siguiente caso? ¿Cuál es el siguiente valor posible para esta variable de opción? Caso 2. Caso 2. O sea, cuando esta variable tenga un valor de 2. Ese es el segundo caso. Esto me plantea la operación de la resta. Ahí está. ¿Cuál es el siguiente caso o el siguiente valor posible para la variable opción? El caso de que la variable de opción tenga valor 3. Ahí sería la operación de la multiplicación. ¿Ok? Y el otro caso es el de la división, que esa se va a realizar cuando la variable opción tenga un valor de 4. Sería mi caso 4. Ahí está. Bien, ahora, esta decisión múltiple tiene algo que se llama de otro modo. ¿Qué significa eso de otro modo? O sea, si no fue ninguno de los casos que nosotros escribimos anteriormente. O sea que si alguien ingresó un valor diferente a 1, 2, 3, 4, ¿qué vamos a hacer? Entonces lo ponemos en esa situación, nos vamos a de otro modo. Y podemos decir, vamos a mandar un mensaje. Opción inválida. ¿Ven? Repito. ¿Cuándo se va a ejecutar este de otro modo? Pues cuando el valor que tiene la variable opción no sea ninguno de los que yo planteé en los casos. Se va a ir a de otro modo. Aquí tengo que cerrar yo la condicional. Así que digo fin según. Y la siguiente línea de código, si la hubiere, se hace fuera de la estructura condicional. Así es como se plantea una decisión múltiple utilizando la instrucción según sea o en caso de. ¿Verdad? Le repito, es la misma instrucción, la misma estructura que en unos textos lo encuentran como según sea y en otros textos lo encuentran con en caso de. Pero se trata exactamente de la misma estructura. Revisen, por favor. Lick, esos son los, en inglés son los select case, ¿verdad? Sí, en inglés son los select case, así se llaman algunos lenguajes. Ese es el Gracias. select case.
¿No hay preguntas con esto? No, listo, todo bien. No le. Entonces nos vamos a ir a un ejercicio. Déjenme que lo busque. ¿Qué documento es? Creo que tengo los dos documentos para que siempre sigamos contrastando anidadas contra múltiples. Ahí sí. Entonces ahí tenemos el ejercicio de los de pasaje de avión. Permítanme. Esta que ya la habíamos resuelto utilizando las decisiones anidadas. Recuerden que ahí tenemos 4 destinos. Aquí está la estructura anidada para evaluar el destino y de esa forma determinar cuál es el subtotal. Lo único que se va a ver modificado es la estructura condicional porque no estamos modificando nada del ejercicio, no estamos pidiendo algo adicional. Es la misma situación, solo que empleamos otra estructura para ayudarnos a resolver. Y si ustedes aquí comparan, verifiquen, no estoy poniendo nada nuevo. Aquí están las constantes, están las variables, están los datos de entrada. No he modificado nada de eso. La única variante va a ser cómo yo evalúo, porque yo puedo decidir para evaluar esta situación, puedo utilizar el sí, entonces sí, no, y irlo anidando, o puedo utilizar el según sea, ¿bien? Y me va a dar exactamente el mismo resultado. Obviamente siempre y cuando yo lo construya de una manera lógica y ordenada. La estructura condicional, veamos. Esta que está acá, que evaluamos los 4 destinos. Si destino es igual a San Pedro Sula, entonces ahí aplicamos a la cantidad el precio de un boleto a San Pedro. Y venimos anidando. La siguiente opción, si destino igual a Ceiba, aplicamos el precio de Ceiba. La tercera opción, si destino es igual a Roatán, aplicamos al precio de Roatán. Y por último, la cuarta opción, que era Puerto Lempira, aquí está, el precio a Puerto Lempira. ¿Cómo llevamos esto que está en decisiones anidadas a decisión múltiple? Aquí tenemos la estructura. Según. Según, recuerden, se pone el nombre de la variable que se va a evaluar. En este caso, el nombre de la variable es destino. De según destino, hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Evaluar cada uno de los casos. ¿Cuáles son los posibles valores para destino? Fíjense que aquí hay otra sintaxis. ¿Saben por qué cambia tanto la sintaxis? Porque unas se adaptan a un lenguaje, otras se adaptan a otro tipo de lenguaje. Aquí no está poniendo la palabra caso. Que yo lo puedo poner perfectamente, no hay ningún problema. Pero vean, ambas son válidas. Lic, ¿Sí? y en según no va a ser. Por eso les digo, hay distintos nombres para la instrucción. ¿Mm? Lo importante es que ustedes entiendan que es una decisión múltiple, ¿ok? Cómo funciona y cuándo se aplica, porque los nombres van a variar. Ya ustedes cuando vayan al lenguaje 1, el nombre de la decisión múltiple en Java no tiene nada que ver con según, nada que ver con en caso de, es un nombre completamente diferente. Pero como es decisión múltiple,
funciona igualito de como yo se los estoy explicando ahorita. Entonces les decía, pueden poner la palabra caso, no hay ningún problema. O solo pueden poner el valor que puede tener la variable. Miren. Si lo desean, pueden poner caso. El asunto aquí es que los posibles valores de destino son San Pedro Sula, Ceiba, Roatán, Lempira. Tenemos 4 alternativas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el primer caso? Cuando destino tiene valor SPS. Y ahí aplicamos el precio a San Pedro para calcular el subtotal. ¿Cuál es el siguiente caso? El segundo. Cuando destino es la Ceiba. En ese caso aplicamos el precio Ceiba. ¿Cuál es el siguiente caso? Que sería el tercer caso. Cuando destino tiene valor Roatán. Entonces ahí para calcular el subtotal aplicamos precio Roatán. El último caso o la última alternativa para destino es Lempira. Entonces ahí está el cuarto caso, Lempira, y aplicamos el precio para Lempira. Pero ¿qué pasa si no se seleccionó San Pedro Sula o La Ceiba o Roatán o Lempira? ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué hace el código? Bueno, se va a de otro modo y va a escribir ahí opción incorrecta. Finaliza la estructura condicional. Entonces, miren, esto de acá es exactamente lo mismo que esto que tenemos aquí. Dos estructuras que hacen exactamente lo mismo. Obviamente, la más sencilla de utilizar es la segunda, es la decisión múltiple. Es más sencillo plantear cuando nosotros tenemos varias alternativas y hay que elegir entre una de ellas. Porque imagínense ustedes, aquí no es tan difícil hacer un anidamiento cuando hay 4 alternativas, pero imagínense ustedes que tengan 6, 8, 10, 12 alternativas. Plantear el anidamiento para tantas alternativas, pues es muy tedioso. También, posteriormente puede ser difícil de entender, difícil de depurar. Encontrar un error ahí en una estructura tan grande ya es más difícil. Por el contrario, plantearla utilizando decisión múltiple es mucho más sencillo de escribir y mucho más sencillo de entender. Por lo tanto, cuando tenga un problema, un error X, va a ser más fácil encontrar ese error en este tipo de estructuras. Revisen, por favor. ¿Tienen preguntas? Noli. Noli. Bueno, vamos a practicar algo ya que tenemos aquí estas dos situaciones con decisión anidada y con decisión múltiple. Veamos. Supongamos que hay una promoción ahorita, pero esa promoción únicamente es para destino La Ceiba. La promoción es que si se compran más de 2 pasajes, hay un 10% de descuento sobre el subtotal. Vean, repito, el descuento de 10% va a aplicar únicamente cuando el destino es La Ceiba
y la cantidad de pasajes que se compran es mayor a 2. Hay dos situaciones que se tienen que cumplir ahí. Repito, ¿cuáles son esas dos situaciones? 1, destino La Ceiba. 2, la cantidad de pasajes tiene que ser mayor a 2. Ahí están las dos situaciones que se tiene que cumplir. Ahora, yo aquí en este pseudocódigo pues ya evalué para destino La Ceiba, ¿verdad que sí? Aquí, Sí. si esto es verdadero, yo sé que va para La Ceiba. Lo que no sé en ese momento es si tiene descuento o no lo tiene. ¿Cuál es la segunda situación para que tenga descuento? En este punto del pseudocódigo ya cumple la primera, que es destino La Ceiba. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta yo de que cumple la segunda? Cantidad de pasajes mayor a 2. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Tengo que preguntar. Bien, tengo que preguntar. Miren, voy a hacer esto. Sí, cantidad de pasajes es, ¿verdad? Si cantidad es mayor a 2, entonces, y acá vamos a poner descuento es igual al subtotal por el 10%, punto 10. Si no, el descuento va a ser igual a 0. Cierro esta decisión. Cada decisión tiene que tener su final. Entonces, fin sí. Y vamos a poner esto para que se distinga. Esa es otra forma de anidar, ¿verdad? Yo siempre estoy colocando un if, perdón, me fui con Java. Un if no, un sí dentro de otro sí. Vamos a ponerle en otro color. ¿Se mira bien? Más o menos. Más o menos, está muy clarito. Ok, vamos a ponerlo más oscuro. Ahí sí, ¿verdad? Sí, Entonces fíjense que eso que tengo en color naranja, gracias, es una decisión que está dentro de otra decisión. ¿Ok? Entonces, ¿qué situaciones puedo yo evaluar acá? Digamos que Juan Pérez compró pasajes para viajar a La Ceiba. Entonces, ¿cuál es el destino? Ceiba. Esta decisión va a ser verdadera. ¿Ok? Entonces, aquí le calculan el subtotal. Entonces, él dice, yo compré 5 pasajes para La Ceiba. Entonces, el subtotal va a ser igual a 5 por el precio del pasaje a La Ceiba. Pero ahora hay que ver si Juan Pérez tiene derecho a descuento. Ya sabemos que va para La Ceiba. ¿Ok? Ya cumple el primer requisito. Ahora, el otro que tiene que cumplir es con la cantidad de pasajes. Entonces nos encontramos con otra evaluación, con otra pregunta. Entonces, cantidad, que es la cantidad de pasajes mayor a 2. ¿Cuántos dijimos que compró Juan? 5. ¿Esta condición es verdadera o falsa? Verdadera. Verdadera. Verdadero. Exacto. Entonces va a venir acá al entonces y vamos a calcular el descuento que fue, o que es, perdón, el subtotal que acabamos de calcular aquí por el 10%. Para Juan Pérez, que compró 5 pasajes a La Ceiba. Él sí tiene un descuento del 10%. Supongamos, ¿sí? Ahí no sería 2 igual a, mayor igual a 2. No, porque dijimos más de 2 pasajes. Ya. Y, ok, ahora, bueno, se atiende otro cliente. Digamos que viene María. María también viaja a La Ceiba, pero viaja ella sola. Así que solo compra un pasaje. ¿María cumple el primer requisito para descuento? Sí lo cumple porque va para La Ceiba. Entonces calculamos el subtotal, que sería 1, la cantidad por el precio del pasaje. Ahora, hay que ver si María
¿Va a tener descuento o no tiene? Entonces venimos acá y evaluamos la cantidad de pasajes. María solo compró uno. ¿Esta condición es verdadera o falsa? Falsa. 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 ¿A dónde se va a ir? Al si no. Y en ese caso, el descuento es 0. Entonces, María no tiene descuento. Lo que quiero que vean es que esta estructura está dentro de esta, de la parte verdadera de destino igual a la ceiba. Porque solo cuando el destino es la ceiba, evaluamos la cantidad. Ese es el requisito para el descuento. Ahora, viene un tercer cliente. Viene José. Y José se va para Roatán. José tendrá derecho a descuento. Compra 6 pasajes para Roatán. No, porque miren, No. ¿para dónde va? Para Roatán. No cumple con el destino para descuento, porque solo los que van a la ceiba pueden tener descuento. Aunque haya comprado más de 2 pasajes. Pero el asunto es que tiene que cumplir las dos situaciones. Vean. José que va para Roatán. ¿Cómo evaluamos esto? ¿Destino es igual a San Pedro? No. Entonces nos vamos al si no. Y volvemos a preguntar. ¿Destino es igual a la ceiba? No. No podemos entrar ahí. Nos vamos al si no y volvemos a preguntar. ¿Destino es igual a Roatán? Sí. Entonces, ok, le vamos a calcular este subtotal aplicando el precio de Roatán. Entonces, yo puedo poner decisiones dentro de otras, ¿verdad? No solo es que voy a poner decisiones dentro de la parte falsa, también puedo poner decisiones dentro de la parte verdadera. Esta es otra forma de anidar. El concepto de anidamiento es poner una instrucción dentro de otra. Una instrucción del mismo tipo. Una instrucción sí dentro de otra instrucción sí. Puede ser en la parte verdadera o en la parte falsa. No importa. Pero este tipo de estructura, miren, cuando nosotros decimos, no fue esta, entonces volvemos a preguntar y utilizamos la misma variable, destino igual ceiba, destino igual Roatán. Lo hacemos para evaluar varias opciones que puede tener una misma variable, en este caso destino. ¿Cómo planteamos esta situación en la decisión múltiple? Bueno, recordemos cuáles son los requisitos. Tiene que ir a la ceiba y la cantidad de pasajes tiene que ser mayor a 2. Aquí, en los distintos casos que tengo en el según, donde me doy cuenta yo que va para la ceiba. En el segundo caso, ¿verdad? Porque ahí dice caso ceiba. O sea, ¿cuándo caemos en este caso? Cuando el valor de la variable destino es ceiba. Ya se cumplió el primero, el requisito del destino. Ahora, todavía yo no sé si tiene descuento, porque el descuento también depende de la cantidad de pasajes comprados. Entonces vengo yo, vamos a copiarlo. Y en este caso, en caso ceiba, me puedo plantear una decisión. Ahí. Ahí se nota claramente que esa decisión que está en naranja únicamente se evalúa en caso ceiba. Entonces ahí estoy evaluando la misma situación. Miren, si cae en caso ceiba, calculo el subtotal y después evalúo la cantidad para saber si tiene descuento. Ok. Revisen. Licenciado, una consulta. ¿Sí? En el ejercicio de anidamiento, ahí fin sí, se puede después de fin sí poner un si no, así como lo hizo usted. ¿Después de cuál fin sí? ¿Del que está en naranja? Sí, que va un si no, se puede dejarlo así. A ver, no entiendo. Después de ese fin sí que está ahí, Acá, después de este. ajá, el si no que está abajo, Ajá. se puede colocar así. Claro, O se empieza porque con un sí. mire, vamos a ver. Este sí, vamos a ponerlo de distinto color para que se entienda. Por eso digo yo, entender al anidamiento es más difícil
que utilizar la decisión múltiple. Vamos a poner esto. ¿Qué es todo esta estructura sí? Todo ese sí, mire, ¿a quién le pertenece este sí no? A este sí de acá. ¿Mm? ¿Y dónde se cierra esa decisión? Se cierra aquí. ¿Sí? Ahí está, miren. Aquí empieza esta condicional. ¿Qué es lo que se hace si destino es igual a la ceiba? Se hace todo esto. ¿Qué es lo que se hace si destino no es la ceiba? Pues se viene aquí al si no y se evalúa esto. Y el final de esa decisión es esta. Lo que yo no puedo hacer es terminar una decisión anidada antes que la que esté más interna o más anidada de ella. Por ejemplo, aquí vamos a poner de color. Ah, yo creo que ustedes lo miran del mismo color, ¿verdad? Mira un poquito menos morado, pero Sí, me pero cambié vamos, el color. sí, vamos a ponerlo aquí. La que está como en verde es la estructura más anidada de todos los sí que yo tengo ahí en ese pseudocódigo. Es la que está más interna. La regla dice que las estructuras más internas tienen que finalizar primero. Bien, entonces miren, ¿cuál es el primer fin sí que nosotros colocamos? Estoy hablando del anidamiento en la parte del sí no, muchachos. Este es el último. Entonces, este es el que tiene que finalizar primero. ¿Cuál es el que le sigue en nivel? O sea que finalicé este sí, me voy al que está arriba. ¿Y cuál es ese? Este. ¿Dónde finaliza este? Acá. Te finalicé esa decisión y me voy a la que está más arriba, que es esta. ¿Y dónde finaliza esa decisión? Acá. Se aplica lo mismo a esto, miren. Esta está anidada, pero en la parte verdadera, pero es la más interna. Entonces es la que finaliza primero. Tengo que finalizar primero este sí antes de finalizar este. Miren, por eso este fin sí está primero y este viene después. Se empiezan a cerrar las estructuras más internas. Es un requisito del anidamiento. Si no, me daría un error de sintaxis por estar escribiendo o planteando mal las decisiones. ¿Ok? Ok, gracias. Ya Listo, entendí. Bueno. Entonces ahora vamos a practicar ejercicios con esta estructura. ¿Verdad? Ya, antes que se me olvide. Ya esta semana vamos a ocupar el PSaint. Si ya lo tienen listo para mañana, entonces, por favor, utilícenlo. Yo ya mañana voy a comenzar en PSaint. Está bien, Lick. Bueno, entonces finalizamos hasta acá y continuamos mañana. Que tengan feliz tarde. Feliz tarde, Lick. Gracias Gracias. igualmente, Lick. Gracias, Lick. Gracias. Gracias a ustedes.